El doctor Farid Simón es catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Ahí le consultamos, doctor, buenos días. ¿Es posible o no, según su criterio, doctor, que el expresidente Correa aparezca en la papeleta como candidato a vicepresidente, asambleísta, de cualquier forma? ¿Qué opina usted, doctor? Buenos días, señor Jairala. Buenos días, señor Jaén. La respuesta es no. Pero primero le quiero aclarar, yo no soy profesor de la Católica de Guayaquil, fui profesor hace muchos años. No quiero que se me asigna un trabajo que no tengo. Hace muchos Muy bien. No puede ser. Y no puede ser por las dos razones que ya se han discutido abiertamente. La primera tiene que ver con la calidad de vicepresidente, que tiene la única función de reemplazar al presidente, y la Constitución dice claramente que el vicepresidente tiene las mismas provisiones, las mismas inhabilidades que el candidato a la presidencia de la República. Y la segunda es, digamos, que todavía no se confirma, pero estamos cerca de, creo yo, la confirmación de la sentencia. Sí se confirma, o sea, la sentencia en el caso de Cohecho declara que es responsable penalmente. Así que hay dos razones, ¿no? Dos razones de peso. Pero en el mundo de la política ecuatoriana hemos visto freír granizos, así que uno puede hacer análisis técnico, pero al final del día... Claro. A ver, doctor, ahora, me pongo como abogado del diablo yo siempre. Supongamos que en este momento el exalcalde de Balsar, si no me equivoco, Cirilo González, es concejal. Él no podía volver a ser alcalde. Si por alguna razón ocurre algo en la alcaldía, renuncia el alcalde, eligen vicealcalde y es él, y más adelante le toca a él asumir la alcaldía. Mi pregunta es, en esas condiciones, Cirilo González, que ya ha sido alcalde y que fue elegido concejal, ¿podría ocupar las funciones de alcalde? ¿Podría hacer el trabajo similar al del alcalde? No, la prohibición, a ver, lo que pasa es que son situaciones distintas, ¿no es cierto? En el caso que usted elige un concejal, el concejal ya tiene funciones, tiene unas funciones específicas, distintas a las del alcalde. Es decir, cuando usted le elige a un concejal, elige para las funciones de concejal. El problema del vicepresidente de la República es que usted le elige con la única función constitucional de reemplazar al presidente de la República, no tiene otra función. En el caso del concejal, él tiene su cargo de concejal y él no podría después ya ejercer la alcaldía, porque la prohibición de reelección en el Ecuador es clara. Desde el 2008, a una persona para el mismo cargo constitutivo no es la regla. Trataron de cambiar, y usted ya sabe la historia de los 7 veces no, el regreso a la prohibición de la reelección. Entonces, son distintas situaciones, pero inclusive no puede, ¿no? Teóricamente, claro. Normativamente. Ya, ahora, pero en el caso de la prohibición específica es para el evento de la elección o de la reelección por tercera ocasión para el mismo cargo. En el supuesto no consentido de que Correa pudiera ser candidato a vicepresidente y fuera electo, ha sido electo vicepresidente, no fue electo presidente, no ha ejercido la vicepresidencia. ¿Qué tiene que comentar usted, doctor? Es que el artículo 149 es claro en eso de la Constitución. El candidato a vicepresidente está incurso en las mismas limitaciones, inhabilidades y prohibiciones que el candidato a la presidencia, las mismas prohibiciones. Claro, uno puede leer y dice, no, lo que pasa es que el 114 dice que cuando la reelección es del otro cargo, las prohibiciones son para el mismo cargo, para presentarse al mismo cargo. Lo que pasa es que es una particular situación la del presidente y vicepresidente. Como le decía, presidente y vicepresidente van en una plancha, son dos. La única función que tiene el segundo es reemplazar al primero, no tiene ninguna otra función. Por eso la extensión de las prohibiciones del presidente para el vicepresidente. Si uno tiene que ver desde dos perspectivas, desde la norma 149, escrita tal cual, no hay muchas vueltas que darle, y desde la intención de la regla, porque hay dos cosas en esa regla. Una regla es el texto escrito, el texto que uno lee, y el otro es la finalidad. Entonces, por las dos razones, tanto por el texto, por lo formal, como por la finalidad, en los dos casos, él no podría ser candidato a la presidencia de la República. Obviamente, insisto, en este país donde se puede decir cualquier cosa y puede pensarse cualquier cosa, él tiene derecho a quererlo, sus aliados políticos tienen derecho a esperarlo, la gente que está cercana a promover una interpretación contraria a este texto, pero la regla es clara, la regla está ahí, la regla y la intención de la regla. Entonces yo creo que
No puede, esa es mi opinión y en eso comparte muchos constitucionalistas no alineados políticamente, porque fíjese, esto es independiente de mi simpatía o antipatía a Correa. Yo puedo tener mucha simpatía o mucha antipatía hacia él, pero el texto está ahí y no es una constitución que uno hace a medida de quien me gusta o quien me cae bien. Me daría igual si el candidato es alguien de mi gusto y por alguien que votaría. Es la regla, tan simple como eso. Doctor, ¿y en este momento, hoy, a esta hora, a qué dignidad podría aspirar como candidato si fueran hoy las inscripciones el expresidente Correa, según su opinión? A todos menos presidente y vicepresidente. A todas. O sea, asambleísta por cualquier provincia o por los migrantes. Sí, podría ser candidato tranquilamente. Ahora, ahí hay varios problemas. Vamos a ponernos ya en el tema de la candidatura. Puede ser, o sea, ya teóricamente puede ser. Pero primero tiene una dificultad, que hicieron el famoso reglamento para que tenga que inscribir su candidatura personalmente. Nos guste o no nos guste, esa regla ya se aplicó, pues ya le aplicaron a Bucaram. Bucaram no pudo ser candidato porque le dijeron, hey, usted tiene que venir a firmar aquí su inscripción personalmente. Tiene una orden de detención provisional. Uno preguntaría, ¿él puede venir, tomar la decisión de venir al Ecuador y firmar su candidatura? Sí. ¿Y arriesgarse a que le detengan? Sí. Ahí viene el siguiente tema. El primero es esta cosa formal de la inscripción, aunque hemos oído algunas cosas que uno no puede creer, que algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral ofrecen irse a recoger personalmente la firma para la inscripción. Bueno, si ellos quieren caer en un delito de peculado por usar fondos públicos para lo que no deben y para favorecer a alguien, ellos será una decisión que deben tomar. La segunda cuestión tiene que ver con el proceso penal. Lo que pasa es que en el Ecuador, desde el 2008, porque en el 98 era distinto, la sentencia en primera instancia condenatoria todavía no ha enervado su presunción de inocencia. Tiene que tener una sentencia en segunda para que esté ya incurso en la prohibición, en la pérdida de derechos políticos de ser candidato de acuerdo a lo que la Constitución dice. Pero claro, mientras no se dicte la sentencia, él puede ser candidato, excepto a presidente y vicepresidente. La segunda cuestión, el cálculo, ¿cuál es? Lo que se está ahora moviendo mucho es si alcanza o no alcanza. A ver, primero habría que pensar si el tribunal que está manejando la apelación ratifica el estado de inocencia o establece que es responsable penalmente, señor Correa, por delito de cohecho. Si dice que es inocente, ninguna restricción, está clarísimo. Si dice que es inocente después de septiembre, que es la fecha de candidaturas, ningún problema. Si dice que es culpable antes de septiembre, prohibición. Si dice que es culpable después, inmediatamente hay una razón superviniente para eliminarle la candidatura. Es decir, si antes de septiembre se dicta la sentencia, se ratifica la sentencia, él ya no puede ser candidato a nada. Si después del septiembre podría inscribirse, sí. Dicta la sentencia condenatoria, perdería la calidad, sí, porque es una condición superviniente. Porque ya es tema técnico, a él no le alcanza las dignidades establecidas por procesos previos, sería por procesos posteriores en el ejercicio del cargo, pero como candidato no le alcanza y tampoco como eventual asambleísta. Entonces, aun cuando se haya inscrito antes de que esa sentencia haya sido ejecutoriada. Es que es superviniente. La idea es que, como viene del pasado, digamos así, las prohibiciones y restricciones se mantienen. Lo que pasa es que hay que esperar a que le ratifiquen la condena, o la ratifiquen o eliminen la presunción de inocencia, que es más bien como se dice aquí en el Ecuador ahora. Es un eufemismo, pero así es. Claro. Ahora, me pongo siempre como abogado del diablo, ese papel me encanta. Pero ahora que todo es virtual, que hasta hay juicios virtuales, ¿qué pasa si mañana, por A o B razones, el CNE decide que no pueden pues venir los candidatos asambleístas de Europa para acá, porque hubo un segundo rebrote, que por 1000 razones no pueden venir a inscribirse y se pueden inscribir virtualmente desde afuera? Es posible, ¿verdad? Es un reglamento. ¿Qué pasa en esa situación? Es un reglamento, así que reglamentariamente podrían hacer el cambio, no hay ningún problema. O sea, el problema es otro. Para mí el tema de si firma o no firma, es un tema secundario. Porque me parece que lo importante no es si puede o no firmar, que siempre tuve la impresión que esto era una formalidad ridícula en el mundo, en el siglo XXI.
y que me parece que era muy pensado en un candidato en particular en un momento dado. Eso puede cambiar. Para mí lo relevante son las dos cosas que le acabo de decir. La primera tiene que ver con presidente o vicepresidente, que no puede ser candidato a vicepresidente, en mi opinión, de ninguna manera. Y la segunda es que estamos cerca de que la condena, a ver, yo creo que el Tribunal Penal, con la velocidad que está tramitando la apelación, va a dictar la sentencia antes de septiembre. O sea, mucha gente dice, no, no va a alcanzar, no. Para mí la impresión es que ese tribunal va a dictar la sentencia antes de septiembre. La pregunta es, ¿qué va a decir? Esa es otra cosa. Si ratifica la sentencia la primera sentencia, el cohecho le tiene inhabilitado de por vida. De por vida. O sea, aquí no hay, ni siquiera cumpliendo la condena, eventualmente 30 años o lo que sea, puede volverse a habilitar para ser candidato. Entonces, esa sentencia condenatoria, desde la perspectiva técnica, le inhabilitaría para siempre, para cualquier cargo, concejal o miembro de una junta parroquial, o presidente de la República o diputado. Ese es el tema. Por eso, el tema del registro, el tema de la firma, para mí es de todos los temas, ahora es normativo y por lo tanto hay que respetar esa regla, pero si se elimina o se cambia la regla, igual hay otras dificultades con él. Me parece que hay... Doctor Simón, ¿cómo está? Buenos días, le saludo a Omar Jaén. Retomando un poco lo que acaba de decir, usted dice, va a estar la sentencia antes de septiembre, con una velocidad inusitada que se está llevando este proceso, este juicio. Yo le soy franco y le hago la pregunta, ¿está el tema político de por medio en este proceso judicial? Porque los tiempos han ido, pero a la velocidad inusitada para la legislación ecuatoriana. Este tipo de casos a veces se demoran hasta más de un año, pero ahora en menos de un año vamos a tener ya todas las instancias completas y consumadas. ¿Usted cree que hay una intencionalidad política de que salga rápido esa sentencia para impedir que Rafael Correa se pueda presentar para dignidad alguna? Bueno, uno puede siempre mirar esto desde tres perspectivas. La primera es, oye, todo es político. Al final del día todo hay un elemento político en la vida humana. Entonces, no podría decirse uno que esté exento de este tema. Dos, si hay una cuestión clave política sobre un caso de tanta relevancia, no podría tener ni los mismos tiempos ni los mismos ritmos que cualquier otro caso. O sea, uno siempre diría, ¿pero por qué? Oiga, no es un caso igual, no estamos juzgando la apropiación indebida de un celular. O sea, está juzgándose teóricamente, a una trama de corrupción armada para recibir financiamiento ilegal para campañas electorales donde tiene gente de altísimo nivel involucrada. Entonces no es un caso cualquiera. Así que la rapidez uno podría darle por dos sentidos. Una, oiga, hay una cuestión política. Claro que hay una cuestión política. El juzgar un caso de alta visibilidad. Tercera cuestión. Sí, perdón, doctor. Sí, siga, continúe. Si hay elementos siga, doctor, políticos, disculpe. siempre hay elementos políticos. Discúlpeme usted, a mí. Hay elementos políticos, como hay elementos políticos en el tema de Glass, hay elementos políticos en el tema de Correa. Ahora la pregunta es, ¿hay méritos? Y después, si es político o no es político, uno puede decir, pues es político, pero ¿hay méritos para condenarle? Esa es la pregunta al final. Es un juicio que determinó la responsabilidad. Porque pudiendo ser político, la pregunta es, ¿la sentencia es política o es judicial? Es decir, siendo político el caso por su relevancia, por su impacto, por los personajes involucrados, ¿le están condenando con razón o sin razón? Ahí se mide la política, en ese caso, en esa última instancia. No la velocidad. Mientras no viole la ley, puede ser muy rápido. Mientras se garantice derechos, puede ser muy rápido. Mientras se asegure las garantías, puede ser muy rápido. La pregunta es si la sentencia es legítima. Doctor, ¿y no le parece un símil también la situación del caso que ahora se ha bautizado como Arroz Moreno? Que es básicamente lo mismo, la utilización de fondos públicos de las empresas públicas para la financiamiento de la campaña por el sí de la consulta popular de 2018. ¿No sería algo similar? ¿Y por qué no hay la misma agilidad en esta investigación? A ver, hay una cosa parecida, pero una cosa diferente. O sea, uno puede decir, son parecidas porque se utilizaron recursos públicos para una elección, pero hay una cosa diferente. Esta no era una elección unipersonal o pluripersonal, esta no era de candidatos. Esta era una elección de una opción que no tiene una cuestión personal. Yo creo que hay que investigar. Lo del tema de Arroz Moreno hay que investigar hasta las últimas consecuencias y si hay responsabilidades penales hay que asignarles. Pero cuando uno compara dos cosas que no son totalmente iguales, porque hay un elemento diferente, porque una cosa es que yo esté usando recursos a través de terceras vías para financiamiento ilegal, condicionando la entrega de contratos,
que eso es cohecho, que una entidad pública financie una elección donde no hay un candidato, donde no hay un partido político, porque aquí no había un partido. Entonces ahí hay un elemento que tendrán que resolver los penalistas. Yo no soy penalista, por lo tanto, meterme en el terreno de no, es igual, se cumple o no el cohecho, etcétera, ya no me corresponde a mí. Pero digo, si hay una cuestión diferente, todo proceso penal, todo indicio de uso indebido de fondos públicos tiene que ser investigado. Pero solo una cosa pequeña. ¿Cuánto tiempo ha tomado desde el momento en que salió la revelación del arroz verde hasta el momento que inició el proceso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se reveló lo de arroz moreno hasta el momento? Entonces también hay unos tiempos, digamos, que uno sí compara. El momento que entró el caso al sistema, que ese es otro tema, el momento que la fiscal decide acusar, en ese momento podríamos comparar los tiempos iguales procesales, porque la otra cosa es la indagación, ¿no? Gracias, doctor Farid Simon, por sus minutos valiosos. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias. Son las 8:50. El doctor Farid Simon estuvo con nosotros, es su respetable punto de vista. Por supuesto, aquí nosotros entrevistamos a ciudadanos, a catedráticos, a académicos que nos exponen sus visiones distintas.